El 18 de diciembre de este año, 2022, se llevó a cabo la final de la Copa del Mundo Qatar 2022, en donde, enhorabuena, Argentina salió campeona. Durante todo este tiempo se jugaron distintos partidos, ocurrieron algún tipo de agresiones. ¿Esto en qué nos compete a nosotros? Bueno, justamente de eso vamos a hablar hoy. Por eso hoy te presento la criminología deportiva. Hace unos días tuve la dicha de poder ir al séptimo encuentro de criminología, en donde pude conocer a varias personas influyentes, además de expertos de diferentes materias. Uno de ellos fue el licenciado Luis Osvaldo Ibarra, un criminólogo de profesión. Anteriormente fue un silbante o árbitro, en otras palabras, y actualmente es aquella persona que califica las actuaciones, decisiones y el trabajo de los actuales árbitros. Y nos habló un poco sobre la criminología deportiva, y hoy vengo a platicarles un poco de lo que él nos platicó. Recordemos que la criminología no solamente va a investigar delitos, delincuentes, crímenes. La criminología también es una ciencia de prevención. Precisamente previene cualquier tipo de conductas antisociales. Conductas antisociales no solamente quiere decir a delitos, sino también todas aquellas conductas o acciones que vayan en contra de la sociedad. Sabemos, al menos las personas que conocen de fútbol y las que no, seguramente habrán escuchado alguna vez, que en varios partidos siempre ocurren agresiones, insultos entre jugadores, entre árbitros o incluso entre las mismas barras o aficionados. Pues precisamente aquí es donde entra la criminología deportiva. La criminología deportiva, nuevo, criminología como tal, va a hacer todas estas investigaciones y planes de prevención para poder, de nuevo, prevenir todo este tipo de acciones violentas en contra de las personas. Recordemos en el video que hablamos sobre el incidente entre Querétaro y Atlas, que lo van a tener aquí arriba si lo quieren ver, perdón, de este lado. Existen delitos que se pueden cometer dentro de los estadios. Entonces aquí un criminólogo lo que va a hacer es estudiar todos estos factores, tanto internos como externos, para poder desarrollar estos planes de prevención y así poder evitar este tipo de conductas. Si un criminólogo deportivo o un criminólogo como tal estuviera trabajando dentro de la Liga MX, no puedo asegurarlo al 100%, pero muy seguramente se hubiera prevenido lo que pasó en el Querétaro Atlas, o lo que ha pasado en otras ocasiones anteriores, como factores internos dentro de la criminología deportiva o en el ámbito deportivo son aquellos malos resultados. Sabemos que aquí, al menos aquí en México, el aficionado es muy aficionado. Seguramente han visto todos esos memes, ¿no? Que dicen que si Chivas pierde, pierde mi familia. Que sí, a lo mejor son graciosos, pero también eso es un enfoque que hay que darles un poco de atención, ya que, bueno, este tipo de bromas o este tipo de circunstancias lamentablemente son ciertas. Pasan y suceden y nosotros tenemos como criminólogos evitar este tipo de acciones. Otro de ellos son los entrenadores y los directivos. ¿Cuántos de aquí, al menos aquí en México, repito, no hemos escuchado hablar del Tuca o del Piojo Herrera y de todos esos enfrentamientos, peleas, insultos que le han tirado a los árbitros, a los entrenadores del otro equipo, a los jugadores del otro equipo, a directivos de otros equipos, miles y miles y miles de veces? Y esto va a fomentar la violencia dentro del campo. Y no solamente nos vamos a enfocar en toda esa violencia, sino también vamos a ver o hablar sobre todo tipo de, por ejemplo, corrupción. Se ha hablado muchísimo, al menos de la selección mexicana, repito, cómo es que la Liga MX, la Federación de Fútbol Mexicana, son corruptos, aceptan sobornos, incluso la FIFA. Hay un libro muy bueno que lo leí, se llama FIFA Mafia, se lo recomiendo. Es muy grueso, pero es muy interesante, se lo recomiendo. En el cual básicamente narra y nos explica absolutamente todos estos tipos de acciones corruptas, todos los sobornos, todos los partidos comprados, finales, equipos que pagaron para no poder ser penalizados, entre muchas las cosas más. Y un criminólogo también va a impedir ese tipo de acciones. Otro de los factores ahora externos que podemos encontrar dentro de este ámbito del deporte son los famosos clásicos. Todos, de nuevo aquí en México, hemos escuchado del clásico Chivas América o Chivas Atlas o Tigres Monterrey, pero hablemos del más sonado, que es el Chivas América. Este clásico lleva muchísimos años y no sabe la cantidad de personas que les he dicho vamos al partido, ¿no? Yo les invito, vamos al partido, vamos a ver Chivas América porque es un partidazo, y lo primero que dicen es no. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que me golpeen, porque luego se van a agarrar a golpes y a lo mejor me agarran a mí también. Entonces ya estamos provocando esta inseguridad en un ambiente o en un contexto donde debería de ser solamente deporte y disfrute. Un poco de la mano tenemos todas las barras. Hace poco, debido a lo que pasó en el Atlas Querétaro, las barras fueron eliminadas, ya no se les admite el acceso a las barras. Las barras son aquellos grupos de apoyo que se supone que apoyan a los equipos, pero en realidad tienen muchísimas acciones criminales. Este licenciado Osvaldo nos hablaba un poco sobre cómo es que las barras, antes de entrar a los estadios, practicaban el narcomenudeo. Vendían drogas afuera del estadio, vendían artículos robados o artículos piratas, la reventa de boletos, que sabemos que es ilegal, estafaban a la gente con apuestas, practicaban
de nuevo todo este tipo de acciones o negocios ilícitos que tenía las barras, así que no era tanto apoyo que digamos, ya era un negocio ser parte de una barra o estar en una barra. Pero bueno, ya vimos mucho de los problemas, ya nos habló este licenciado Osvaldo de todo lo que puede ocurrir, de todos los problemas, repito, de las problemáticas que tenemos que resolver, pero ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, también nos habló un poco sobre eso. Él solamente como propuestas proponía, valga la redundancia, una base de datos de todas aquellas personas que ingresan a los estadios. Precisamente creo que la Federación de Fútbol de aquí de México, de la Liga MX, propuso también lo mismo, donde cuando tú vayas a entrar al estadio dejes una base de datos, tu nombre, tu asiento, huellas, etcétera, una fotografía tuya creo que también, con reconocimiento facial, que ya se practica en Europa, que no lo sabían, aplicarlo aquí también en México. Así, si ocurre algún incidente, va a ser muchísimo más fácil localizar a aquellos autores o coautores de ese hecho ilícito. Además de adecuar los estadios con personal capacitado para evitar este tipo de cosas. Vamos a volver al mismo ejemplo que estamos usando de Atlas Querétaro. Ustedes buscan este evento en Google, se van a dar cuenta de que en el estadio habían muy pocos policías. Vamos a quitar de lado todas las polémicas, que si estuvo organizado, si estuvo planeado, vamos a quitar eso de lado, pero sí vamos a hablar sobre cómo es que habían tan pocos policías y había tanto personal de staff. Este personal de staff lo único que tienen que hacer, lo único que hacen es solamente revisar los boletos, checar entrada y eso es todo. Pero ellos no son policías, no son guardia nacional, no tienen la capacidad física ni la preparación para poder evitar este tipo de hechos. Protocolos de seguridad, planeación, además de hacer un análisis exhaustivo a todas aquellas personas que estén involucradas en la franquicia del club, como directivos, entrenadores, jugadores. También él mencionaba algo muy importante y es que habría que pedirle a los jugadores que se comporten también, porque sabemos lo influyentes que son los jugadores en la sociedad. Todo el mundo quiere ser como un jugador, o bueno, no todo el mundo, pero sí la mayoría de gente. Entonces, si tenemos un jugador problemático, como ha estado pasando últimamente con el Dibu Martínez, ahora que ganó el mundial, ya tiene muchos comportamientos no adecuados a la situación. Solamente imagínense a aquellas personas que ven al Dibu Martínez como una figura a seguir. Si ellos ven a su figura a seguir haciendo este tipo de acciones, ellos van a creer que está bien y lo van a replicar. Y aquí tenemos una cadena donde simplemente se va fomentando la violencia o simplemente se fomenta todos estos malos actos que no tienen ética ni valores. Yo sinceramente no conocía o no estaba tan consciente de este campo laboral, por decirlo de una manera, de la criminología deportiva, pero es bastante interesante y es lógico pensar que en cualquier ámbito donde existan personas van a existir reglas, y donde hay reglas también van a existir personas que quieran romper estas reglas, y es aquí donde nosotros criminólogos entramos. Cuéntame tú qué opinas sobre esto, o también cuéntame si tienes alguna duda o algún tema que quieras sugerir, déjalo en los comentarios y con mucho gusto se los traigo al canal. Sin nada más que decir, espero que tengan excelente día, excelente tarde o excelente noche, y recuerda, hazte crimi.